y quería comentar un tema importante sobre Pedro Castillo, ¿no? Pedro Castillo es básicamente un dirigente sindical, pero de esos dirigentes sindicales acostumbrados a no hacer nada, ¿no? Es un tipo que ha vivido mucho tiempo con la famosa licencia sindical, cobrando su sueldo y no haciendo nada. Y también organizando revueltas y marchas y viviendo de eso, ¿no? Recordemos esa famosa huelga que hizo, que estuvo tomada la Plaza San Martín durante varios días y tal vez semanas, y que concluyó con la caída de un ministro o una ministra en ese momento, y que según trascendió y lo publicó en esos días el diario Perú 21, él recibía un financiamiento para esta huelga, nada menos que del Movadef. Y él representaba dentro del SUTEP a este grupo que era el CONARE, que eran vinculados al Movadef, financiados por el Movadef. Y el Movadef, ustedes lo saben muy bien, es Sendero Luminoso, es una de las máscaras que usa Sendero Luminoso para moverse en la actualidad. Pero hay una cosa interesante, ¿no? En agosto del año 20, en la Comisión de Educación del Congreso recibió a una delegación del SUTEP. Y esta delegación del SUTEP tenía que hablar y, para sorpresa de ellos, de un momento a otro, aparece otra delegación ahí en el Congreso que no eran del SUTEP, o sea, eran del SUTEP, pero eran del SUTEP CONARE, vinculados a Sendero Luminoso, al Movadef. Entonces hay un enfrentamiento entre ellos y luego de esto la Comisión de Educación del Congreso dice que para que no haya problemas y en aras de un trato más ecuménico, más amplio, iban a permitir que los dos grupos participen. Entonces, si ustedes buscan la página web del SUTEP, hay una publicación el día 3 de agosto de 2020, donde cuentan este incidente y miren lo que dice sobre Pedro Castillo. Tenemos el texto para compartirlo con ustedes. Sorprendentemente, luego de las explicaciones de nuestro secretario general, se refiere al secretario del SUTEP, sobre los beneficios que ofrece la derrama magisterial y de la campaña de demolición iniciada por grupos vinculados al Movadef, o sea, a Sendero Luminoso, los 11 miembros de la Comisión de Educación, se refiere a los congresistas, decidieron que en nombre de la pluralidad y de la democracia, dar tribuna a su representante, o sea, al representante del Movadef. ¿Y quién era? Pedro Castillo. Le preguntamos a la comisión, ¿cuándo ha sido Sendero Luminoso respetuoso de la pluralidad y la democracia del pueblo peruano? ¿Y a quién se refieren? A Pedro Castillo. Entonces, esto lo pueden leer con más detalle en nuestra página, en laabeja.p, con este artículo en la recta final, o los echamos o cierran el Congreso e imponen la constituyente. Tengo que decirles que este artículo lo publicamos, como se ve en la pantalla, hace ya varios días, el 22 de abril, antes que lancen el tema de la constituyente, porque ya se veía venir, ¿no? Entonces, hay que actuar, hay que sacar a esta gente del gobierno. Ahí queda claro el SUTEP, que nadie puede decir que el SUTEP es la extrema derecha, la derecha bruta y achorada, nada de esas cosas que dicen. El SUTEP es un movimiento de izquierda. ¿Y qué cosa dice? Que en ese momento se infiltró el Movadef, o sea, se infiltró Sendero Luminoso, hubo un gran problema en el Congreso y al final le dieron la palabra al representante del Movadef. ¿Y quién era el representante del Movadef? O sea, de Sendero Luminoso, Pedro Castillo. Entonces, con esos antecedentes, ya sabemos que este hombre no va a renunciar, pues ya está agarrado como una garrapata al sillón presidencial y nadie lo va a sacar de ahí. A las garrapatas no se les saca conversando ni con mesas de diálogo, se les fumiga o se les arranca o se les saca patadas y se les pisa. Eso es lo que hay que hacer con Castillo y con todos estos comunistas que están destruyendo el país, ¿no? Entonces, esta garrapata no va a renunciar, no va a dejar el poder. Ya no hay plazo para más. Tenemos que tomar acciones, los patriotas y los demócratas, acciones que nos permitan sacar del poder a este señor y sacar también a la señora Boluarte. Porque de nada nos va a servir sacar a Pedro Castillo para que siga la señora Boluarte ahí y probablemente se vuelva a echar a los brazos de Cerrón, porque esa separación nadie la cree. Estos delincuentes actúan así, se traicionan todos los días y se amistan todos los días, porque son como las bandas de delincuentes, ¿no? Tú robaste un celular más que yo, entonces dame mi parte. Así actúan, así actúa Castillo, así actúa todo este gobierno.
Entonces hay que sacarlos. Y ojo, que la razón por la cual se ha vacado al alcalde de Lima perfectamente se aplica a la señora Dina Boluarte, ¿no? Entonces ahí, a ver si algún abogado inteligente y patriota para la oreja sobre este tema y le aplica también una vacancia, se desafora a la señora Boluarte, porque ella ha estado en la RENIEC cuando ha sido candidata, ya permaneció en la RENIEC como vicepresidenta de la República. Entonces ahí hay un motivo para sacarle, nos libramos de los dos, pero hay que actuar ya, no hay que esperar que proceda este tema de la constituyente. Hay varios motivos para la vacancia de Pedro Castillo, pero ahí tienen otro más. Pedro Castillo, y lo dice el SUTEP, y las pruebas están ahí, es un hombre que depende de Sendero Luminoso. ¿Queremos que Sendero Luminoso gobierne el país? Yo creo que no. El Congreso y la sociedad en su conjunto tienen que actuar con una visión patriótica del Perú frente a este desastre que significa que Pedro Castillo siga en el poder.